Hola hermanos, buenas tardes. Les doy gracias al Señor por estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes. Y este domingo vamos a ver otra de las parábolas del Señor Jesús. La parábola que vamos a ver es la de la viuda y el juez injusto que se encuentra aquí en el Lucas 18. Hemos estado viendo las parábolas, ya vimos la parábola del hijo pródigo y también vimos la parábola del rico y de Lázaro. Y vemos nosotros que el Señor, a través de estas enseñanzas que Él les está entregando a sus discípulos, les está haciendo fuertes contrastes en estas historias que Él les cuenta, en estas narraciones que Él hace para darles una enseñanza espiritual a ellos, una enseñanza espiritual que tiene un contenido celestial, y también la semana pasada estuvimos viendo que también tiene un profundo contenido evangelístico. Aquí en la parábola que vamos a ver hoy día, el Señor nos está mostrando, dice, la necesidad de orar siempre. Ya aquí en esta parábola de la viuda y el juez injusto. Y voy a hacer la lectura y después vamos a tener un tiempo de orar a nuestro Dios. Así que así dice la palabra de nuestro Dios en el Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, dice, de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar, hermanos, para seguir con esta enseñanza. Padre Santo, gracias te damos por estar exponiéndonos a tu palabra. Y Señor, ayúdanos, Señor, a entender esta enseñanza. Ayúdame, Señor, para explicarla claramente y para que mis hermanos puedan comprender esta verdad. Señor, gracias te damos por tantas misericordias que tú tienes con nosotros. Y gracias, Señor, porque en tu bondad, en tu gracia, tú escuchas las oraciones de tus hijos. Y ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en ella. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, esperando, Señor, que tú tienes también planes eternos para nuestras vidas. Te queremos honrar, te queremos reconocer que solamente en ti, Señor, tenemos nuestra esperanza. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en esta enseñanza aquí de la parábola de la viuda y el juez injusto? Que aquí hay una mujer que es una viuda. Esta viuda es una persona que eh, socialmente, familiarmente, es una persona que está sola, es una persona que no tiene ninguna posibilidad de conseguir nada en este mundo. La situación de las viudas en este tiempo era una situación prácticamente de una pobreza extrema. Y, y lo que vemos nosotros aquí en esta historia es que tenemos una viuda con características que nadie la podía defender. Y ella salió a buscar justicia. Y, donde ¿quién fue ella a buscar justicia? Fue a buscar justicia al juez que estaba allí en su pueblo. Este juez tenía la característica que no era un juez que no tenía temor ni a Dios ni tenía temor a los hombres. Era un hombre que era eh, corrupto, digámoslo de esa forma, hasta los tuétanos. Ya no había ningún amor a lo que él hacía. Se supone que un juez está puesto para hacer justicia, pero en este caso esta persona no tenía ninguna intención de hacer aquello. Entonces, para entender bien claramente en lo que estamos viendo,
Aquí dice en el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y nosotros aquí en el Nuevo Testamento, vamos a ver varios textos del Nuevo Testamento, siempre se nos está mostrando la necesidad de orar, siempre de ser perseverante en la oración. Y aquí en Romanos 1.9, el apóstol Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La necesidad de siempre, siempre estar orando. Y en el versículo 12, en el capítulo 12 de Romanos, versículo 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, siempre enseñando a través de todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, la importancia de la oración. Y en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, el Señor nos encomendó el estar siempre en comunión con Él a través de la oración. Y eso es lo que el apóstol Pablo está recalcando aquí en el libro de Romanos, en el libro de Efesios. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. ¿Qué nos está diciendo también con respecto a la oración? Dice aquí en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Es uno de los textos más cortos que nosotros tenemos en nuestra Biblia. El Señor nos está invitando y nos está diciendo, orad sin cesar. Y en 2 de Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dice aquí, por lo cual asimismo orando siempre, siempre por vosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí en esta parábola que le refirió Jesús a sus discípulos? ¿Cuál es el contexto por qué el Señor le mostró la necesidad de estar allí orando siempre? Y dentro de de orar siempre, no desmayar. Porque lo que nosotros vemos aquí en el capítulo 17, en el versículo 20, están los fariseos aquí, preguntado los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios se vino a establecer a este mundo cuando el Señor vino, cuando cumplió su obra. ¿Y dónde se estableció ese reino del Señor? En nuestros corazones. Él vino a hacer morada en nuestro ser interior. ¿Qué era lo que los fariseos esperaban de acerca del reino de Dios? Ellos esperaban de que iba a llegar el Mesías y se iba a establecer como una gran nación. Israel iba a ser el pueblo más poderoso de la tierra. Iban a expulsar a sus vasallos, a los que los tenían a ellos tributarios. Iban a expulsar a los romanos. Pero el Señor les dijo que no, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y aquí en el versículo 22 dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis, ni le os sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro lado, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero
primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Y cómo era lo que estaba ocurriendo aquí en este tiempo? El Señor le hace dos recuerdos históricos a sus discípulos. ¿Y cuáles eran esos dos recuerdos? Dice como los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Y qué era lo que pasaba en ese tiempo? En el tiempo antes del diluvio. Dice que en los días de Noé, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y en qué cosa estaban enfocadas estas personas? Estaban enfocadas en la comida, en la bebida. Dice que se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. Y en el 28 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó, dice, a todos. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿es malo comer? ¿Es malo beber? ¿Es malo comprar, vender? ¿Es malo plantar? ¿Es malo edificar? ¿Es pecado hacer eso? El punto es que estas generaciones, ellos no estaban enfocados en las cosas de las cuales estaban siendo advertidos, que iba a venir el juez de este mundo, el creador, e iba a hacer justicia con ellos. Ellos solamente estaban enfocados en lo temporal. Eso era lo que los fariseos estaban haciendo. Y ellos estaban preguntando cuándo había de venir el reino de Dios. Y el Señor le está respondiendo. Y ahora el Señor le está hablando a sus discípulos. Le está hablando a ellos. Y le está diciendo esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en esta parábola el Señor le muestra este tremendo contraste entre este juez, que era un hombre tan perverso, y por este otro lado había una mujer que no tenía ninguna posibilidad de justicia, no tenía ninguna posibilidad que ella sea eh, eh, se le responda a sus necesidades. Pero aquí es lo que vemos nosotros en esta historia. Y voy a leer nuevamente en el versículo 2. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Parece que nos encontramos con nuestra realidad de nuestro tiempo presente, porque hay muchos de nuestros jueces que tienen estas características. Y también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta mujer era una persona que había sido seguramente abusada. Al verla desprovista, al verla ya sin que nadie la defendiese, fue abusada injustamente, seguramente con alguna propiedad, o no lo dice el texto. Pero esta mujer no tenía quien la defienda. Y aquí el Señor lo que nos está mostrando que es la perseverancia de esta mujer. Y el versículo 4 dice, y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este hombre, ¿por qué va a hacerle justicia?
Este hombre, ¿por qué está determinado ahora a, como que se le vino a su mente, a su conciencia, pensando, si no le hago justicia a esta mujer, me va a estar molestando todo el tiempo, me va a quitar la tranquilidad que tengo, me va a quitar mi comodidad? Este juez era una persona tremendamente perversa. No tenía temor de Dios, ni tampoco temía a los hombres. No le importaba. Lo único que le importaba era su bienestar. Pero dice aquí, pero después de esto dijo dentro de sí, como que en su conciencia algo se despertó. ¿m? Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esa fue la motivación que este hombre tuvo para hacerle justicia a esta mujer. Una motivación totalmente egoísta, una motivación totalmente enfocado solamente en su necesidad, solamente en su bienestar. Es el contraste que el Señor está mostrando aquí. Una persona tremendamente perversa, orgullosa, altanera, pensando en sí mismo, y por otro lado una persona totalmente desprovista. El Señor les está refiriendo esta parábola, esta enseñanza, a través de estos contrastes. Siempre un hijo muy malo, con mucho bienestar allí en el hijo pródigo, y un padre extremadamente bueno. ¿Cómo un hijo tan malo con un padre tan bueno? Y el Señor enseñándole a sus discípulos cómo es Él, que Él es tan bondadoso, que Él es tan amoroso. Un hombre pobre, tan pobre, y un hombre tan rico. Uno, ese pobre allí de ese mendigo, Lázaro, poniendo su vista en lo celestial. Y el otro, el hombre rico, solamente viviendo por lo terrenal. El Señor le está enseñando la importancia de poner las cosas en lo celestial, a través de estas historias, a través de estas narrativas que el Señor le enseñaba en estas parábolas, estas enseñanzas que eran de contrastes. Y dijo, aquí en el versículo 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y qué fue lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Bueno, lo que nosotros estamos viendo aquí en Segunda de Pedro, vamos a ir a Segunda de Pedro, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en Segunda de Pedro 3, en el versículo 8? Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pero en el 9 dice, el Señor no retarda su promesa. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? El Señor le dice
a través de esta enseñanza, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Porque algunos tienen la venida del Señor como tardanza. Pero, ¿por qué el Señor tarda su venida? ¿Por qué el Señor no ha venido todavía a buscar a sus escogidos? Y aquí en el capítulo 5 de Santiago, en el versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? Tened también vosotros paciencia y firmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y el Señor está esperando que muchos entren al redil, que muchos entren a su reino. Y el versículo 8 dice aquí: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe qué? Aquí, en esta parábola, el Señor, en el contexto que nosotros estamos viendo, el Señor le están preguntando a Él: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? El reino de Dios, dice, no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ellos esperaban la venida del reino. Pero aquí, en esta oración, donde el Señor está diciendo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, es una oración en la cual el Señor los está invitando y les está diciendo a sus discípulos que ellos tenían que orar en dirección de que la venida del Señor venga. Aquí en el Lucas 18:8 dice: os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una gran pregunta que el Señor le estaba haciendo a sus discípulos. En los días de Noé, cuando el Señor vino, solamente fueron salvados 8. Entraron allí el arca. Y en los días de Lot, cuando comían y bebían y compraban, vendían, solamente se salvaron las 2 hijas de Lot y su esposa, mirando hacia atrás, también fue muerta, anhelando lo que estaba quedando atrás. Pero aquí en Mateo 24, en el versículo 9, dice: entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos, dice, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en el versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces el Señor, a través de esta parábola, mostrando esta realidad de un juez tan injusto, que finalmente, porque la mujer viuda allí perseveró
en ir y golpear la puerta para que le haga justicia, el Señor está diciendo, miren, ustedes tienen que estar siempre en oración y no desmayar. Y Él hace esta tremenda pregunta aquí. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros hoy en día tenemos a nuestro Dios, a nuestro juez. Y aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué cosa dice? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la comparación que el Señor está haciendo aquí. Un juez que no tenía temor ni a los hombres ni a Dios. Pero nuestro Dios es un Dios que nos está diciendo a nosotros aquí que nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra oración debiera ser la oración que está aquí al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. ¿Y cuál es nuestra oración? Aquí en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, en el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.